El perdón verdadero. El perdón, esa palabra que tantas veces escuchamos, pero que tan pocas veces entendemos en toda su profundidad. Desde pequeños nos enseñan a decir perdón, casi como un reflejo, como una palabra mágica que debe solucionar un problema. Pero en la vida real, cuando alguien nos hiere de verdad, cuando alguien rompe nuestra confianza, cuando sentimos que el corazón se parte en 1000 pedazos, esa palabra deja de sonar simple y comienza a convertirse en una montaña imposible de escalar. ¿Cómo perdonar a alguien que nos dañó profundamente? ¿Cómo mirar a los ojos al que nos traicionó y decirle, te perdono? A veces incluso pensar en esa persona despierta en nosotros rabia, dolor, lágrimas contenidas que nunca se secan. Y sin embargo, Jesús nos dijo que el perdón no es solo un consejo, no es una opción que podemos tomar o dejar, es un camino que debemos recorrer si queremos vivir en paz. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, recuerdas a alguien que te hirió, a alguien que todavía hoy ocupa un espacio en tu mente, aunque desearías borrarlo. Tal vez pienses que es imposible perdonar, pero quiero que me acompañes hasta el final. Porque en este mensaje descubrirás que el perdón verdadero no es olvidar, no es justificar, no es debilidad, sino todo lo contrario, es libertad, es sanidad y es la muestra más grande de fortaleza espiritual. Quédate conmigo, porque hoy puedes comenzar a caminar hacia una vida sin cadenas, hacia una vida donde tu corazón vuelva a respirar paz. Todos llevamos heridas en el alma, heridas que, aunque el tiempo pase, permanecen allí, latentes, escondidas, como cicatrices invisibles que nadie ve, pero que nosotros sentimos cada día. Tal vez la tuya viene de la infancia, cuando alguien que debía cuidarte te falló. Tal vez viene de la juventud, cuando confiaste en un amigo y ese amigo te traicionó. Tal vez viene de un amor que se rompió, de una promesa que nunca se cumplió, o de un sueño que alguien destruyó con palabras crueles. Esas heridas no solo afectan nuestros recuerdos, afectan la manera en que vivimos hoy. Nos hacen desconfiar de los demás, nos hacen levantar muros alrededor del corazón, nos hacen reaccionar con dureza, incluso cuando no hay motivo. Lo más duro de estas heridas es que no se curan solas. El tiempo puede cubrirlas, pero no sanarlas. Y cada vez que recordamos lo que pasó, el dolor vuelve con la misma intensidad. Por eso Jesús habló tanto del perdón, porque sabía que el alma humana necesitaba más que tiempo, necesitaba una decisión. Una decisión que tal vez hoy parezca imposible, pero que es la única capaz de traer verdadera sanidad. El perdón es la medicina para las heridas que nunca sanaron. Antes de entender el perdón verdadero, debemos aclarar algo muy importante: lo que el perdón no es. Muchas personas confunden perdonar con olvidar, como si nuestra memoria pudiera reiniciarse y borrar todo rastro del dolor. Eso no es real. El perdón no borra el pasado, pero sí transforma la manera en que lo recordamos. Tampoco es justificar el mal que nos hicieron. No significa decir que estuvo bien lo que pasó. Perdonar no es debilidad como muchos creen, sino un acto de profunda valentía. No es permitir que nos sigan lastimando ni dejar de poner límites saludables. Jesús nunca nos pidió que aceptemos abusos ni injusticias. Él nos pidió que soltemos el veneno del rencor, porque cuando no perdonamos, somos nosotros los que quedamos atrapados. Perdonar es mirarle a la herida y decirle, ya no tienes poder sobre mí. Es dejar de ser esclavos del pasado para comenzar a ser libres en el presente. Por eso, entender lo que el perdón no significa es el primer paso para descubrir lo que realmente es, una llave que abre la puerta de la libertad espiritual. El perdón no fue una sugerencia de Jesús, fue un mandamiento. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, dejó una frase que parece sencilla, pero que tiene un peso eterno.
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús puso una condición clara. Si queremos recibir el perdón de Dios, debemos también darlo. Es decir, nuestra relación con el cielo está íntimamente ligada a la manera en que tratamos a quienes nos hieren en la tierra. ¿Qué profundo es esto? No podemos levantar las manos y pedir misericordia si no estamos dispuestos a mostrar esa misma misericordia. Para Jesús, perdonar no era algo opcional que podíamos hacer cuando tuviéramos ganas. Era una actitud de vida. El perdón es el reflejo del amor de Dios en nosotros. Porque cuando decidimos perdonar, no lo hacemos con nuestras fuerzas. Lo hacemos con la gracia que viene de lo alto. Esa gracia es la que nos capacita a soltar lo que por nosotros mismos no podríamos soltar. Perdonar es obedecer, es confiar en que Dios es justo, en que Él conoce la herida y la historia completa, y que nuestra parte no es aferrarnos al dolor, sino rendírselo a Él. Cuando no perdonamos, el resentimiento comienza a crecer como una raíz amarga en el corazón. Puede empezar pequeño, casi invisible, pero con el tiempo se convierte en un árbol que da frutos de amargura, enojo, tristeza y hasta odio. El resentimiento es un veneno silencioso. No siempre se nota al principio, pero lentamente va contaminando cada área de nuestra vida. Nos roba la alegría, afecta nuestras relaciones, cambia nuestra forma de ver a los demás. A veces creemos que el resentimiento nos protege, como si al guardar rencor nos aseguráramos de que nadie más nos vuelva a lastimar. Pero la realidad es que sucede lo contrario. El resentimiento nos encierra en una prisión de soledad. Jesús sabía que ese veneno era letal y por eso nos mostró que la única forma de desintoxicarnos es perdonar. De lo contrario, el odio se convierte en nuestro dueño y el dolor en nuestro guía. Vivir con resentimiento es como llevar cadenas invisibles que pesan más que cualquier carga física. El perdón es lo único capaz de romper esas cadenas y devolvernos la libertad de vivir sin ese peso que nos consume. Ningún mensaje sobre el perdón puede ser más poderoso que el ejemplo de Jesús en la cruz. Piensa en ese momento, clavado en la madera, con el cuerpo desgarrado, con una corona de espinas hundida en su cabeza, con la multitud gritando insultos, con sus amigos más cercanos huyendo y con sus enemigos celebrando su dolor. Cualquier persona en ese lugar hubiera maldecido, hubiera gritado odio, hubiera pedido justicia. Pero Jesús pronunció las palabras más revolucionarias de la historia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese instante es el corazón del Evangelio. Si Jesús, en medio del dolor más intenso, pudo perdonar a quienes lo estaban asesinando, entonces nosotros también podemos perdonar, sin importar cuán grande sea la ofensa que cargamos. El perdón de Jesús en la cruz no fue debilidad, fue poder. No fue derrota, fue victoria. No fue resignación, fue amor en su máxima expresión. Ese ejemplo nos muestra que el perdón no depende de lo que el otro haga, sino de lo que nosotros decidimos entregar en el corazón. Muchas veces pensamos que perdonar significa borrar lo ocurrido de la memoria, como si nada hubiera pasado. Pero no, el perdón no es amnesia. El recuerdo de la herida puede permanecer, pero ya no tiene poder sobre nosotros. Perdonar no es justificar lo malo que nos hicieron, tampoco es decir que estuvo bien. Es reconocer el dolor, pero decidir que ese dolor ya no dirigirá nuestra vida. Cuando perdonamos, dejamos de cargar con la herida como si fuera un peso eterno. Dejamos de abrir la misma cicatriz una y otra vez. El perdón sana porque libera. Y cuando la libertad entra en el corazón, el pasado ya no tiene el control del presente ni del futuro. Jesús no nos pide olvidar, nos pide perdonar para que no vivamos esclavos de la herida. Porque cuando elegimos perdonar, abrimos la puerta para que la paz de Dios entre a ocupar el lugar que antes estaba lleno de resentimiento. Ese es el milagro.
Lo que era un dolor que nos consumía se convierte en un testimonio que nos fortalece. El alma herida duele tanto como un cuerpo enfermo. La amargura no se ve en radiografías, pero se siente en el corazón. Y muchas veces ese dolor interno se refleja incluso en el cuerpo, en el estrés, en la ansiedad, en la falta de paz. El perdón es el medicamento que Dios nos ofrece para sanar esas heridas profundas que nada ni nadie puede curar. Sanar no es rápido ni automático. Es un proceso que empieza con una decisión, la decisión de perdonar. Aunque al inicio no lo sintamos, aunque nuestra mente se resista, aunque el corazón tiemble. Cuando decimos, Señor, decido perdonar, Dios comienza a obrar. Él fortalece nuestra voluntad, Él limpia nuestro corazón, Él transforma nuestra herida en esperanza. Cada día que perdonamos, nos acercamos más a la verdadera sanidad. Porque el perdón no solo restaura relaciones, restaura personas. Es como una cirugía espiritual. Quita lo que contamina y nos devuelve la vida que Dios quiere que disfrutemos. Perdonar es abrir el camino para que la reconciliación sea posible. No siempre significa que la relación volverá a ser igual que antes, pero sí que habrá paz, y la paz es más valiosa que cualquier rencor. Cuando decidimos perdonar, rompemos el círculo del odio. Si alguien nos lastima y nosotros respondemos con odio, la cadena nunca se rompe. Pero si respondemos con perdón, sembramos algo diferente. Sembramos vida donde antes solo había muerte. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ser pacificador comienza con perdonar. Quizá la otra persona nunca pida perdón, quizá nunca reconozca el daño, pero aún así podemos dar el paso de la reconciliación en nuestro corazón. Perdonar no depende de lo que el otro haga, depende de lo que decidimos delante de Dios. Y cuando lo hacemos, nos parecemos más a Cristo, porque Él es el mayor reconciliador de todos. Nos reconcilió con el Padre, pagando con su propia vida en la cruz. El perdón verdadero no nace de la voluntad humana, sino del amor divino que habita en nosotros. Por naturaleza, nuestro corazón tiende a guardar resentimientos, a exigir justicia inmediata, a devolver el mal con mal. Pero cuando el amor de Dios entra en lo profundo del alma, algo cambia. Ese amor nos enseña que así como fuimos amados y perdonados sin merecerlo, también debemos amar y perdonar a quienes nos han herido. Jesús, en la cruz, extendió el perdón incluso a quienes lo crucificaban. Ese acto supremo no fue debilidad, fue la mayor demostración de amor. Y cada vez que nosotros perdonamos, reflejamos un poco de ese amor inmenso que no conoce límites. Perdonar no significa que seamos ingenuos, significa que somos valientes, porque se necesita más coraje para amar al enemigo que para odiarlo. El amor verdadero se prueba en la capacidad de perdonar, y ese amor es el que puede transformar vidas, familias y hasta naciones enteras. Hay puertas en la vida que no se abren con fuerza, ni con inteligencia, ni con dinero. Solo se abren con el perdón. Muchos hogares permanecen divididos por palabras que nunca se perdonaron. Muchas amistades se pierden por orgullo. Muchas personas viven atrapadas en cadenas invisibles porque decidieron no perdonar. Pero cuando se da el paso, cuando el corazón dice, te perdono, el cielo mismo se abre y las bendiciones comienzan a fluir. El perdón tiene un poder espiritual enorme. Rompe maldiciones, derriba muros y abre nuevas oportunidades. Es como si Dios mismo dijera, ahora puedo obrar, porque el odio ya no está bloqueando mi obra. Si hoy hay puertas cerradas en tu vida, tal vez la llave sea el perdón. Aunque cueste, aunque parezca injusto, aunque tu corazón dude, recuerda, el perdón no solo abre puertas hacia afuera, también abre la puerta de tu propio corazón para que entre la paz que tanto necesitas. Cada vez que perdonamos, damos un paso más hacia parecernos a Cristo.
Él nos mostró el camino del amor radical, un amor que no guarda ofensas, un amor que responde con misericordia. Jesús no solo enseñó sobre el perdón con palabras, lo demostró con su vida. Desde sanar a quienes lo rechazaban hasta compartir pan con quien lo traicionaría, su vida fue un constante testimonio de compasión. Cuando perdonamos, estamos caminando en sus huellas y eso nos conecta directamente con su corazón. El perdón es uno de los mayores actos de fe, porque confiamos en que Dios es justo y que no necesitamos cargar con la venganza. Perdonar es dejar que sea Él quien obre, es descansar en sus manos. Y al hacerlo, sentimos cómo nuestro espíritu se llena de su presencia, porque el perdón es el idioma del cielo. Al perdonar, no solo nos liberamos nosotros, también abrimos un canal para que el amor de Dios fluya hacia los demás. El resentimiento es como una cadena que se enreda en el alma. Al principio parece soportable, pero con el tiempo se vuelve más pesada. Muchas personas caminan por la vida con esas cadenas, arrastrando heridas del pasado, sin darse cuenta de que esas ataduras les roban paz, alegría y hasta salud. El perdón es el único martillo capaz de romper esas cadenas. Cuando decimos, decido perdonar, el hierro del rencor comienza a quebrarse y poco a poco nos sentimos libres. Jesús nos enseñó que Él vino a dar libertad a los cautivos y una de las cárceles más comunes es la falta de perdón. El perdón nos devuelve la ligereza para caminar, la claridad para ver el futuro y la fuerza para avanzar sin mirar atrás. Es un acto espiritual tan poderoso que cambia no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Porque cuando una cadena se rompe, muchos corazones son liberados junto con el nuestro. Cada vez que perdonamos, cerramos un capítulo de dolor y abrimos un nuevo capítulo lleno de esperanza. El perdón no solo restaura lo que se perdió, también crea algo nuevo, algo que quizá nunca hubiéramos imaginado. Dios obra en los corazones que deciden perdonar, y en ese acto de obediencia, Él abre caminos de bendición. Muchas personas han visto cómo, al perdonar, se abren puertas de reconciliación, prosperidad y paz. El perdón no es el final de una historia, es el inicio de otra, escrita por la mano de Dios. Y esa nueva historia siempre es mejor, porque está construida sobre el amor y la misericordia. Si sientes que tu vida está detenida, que no avanzas, revisa si hay perdones pendientes en tu corazón. Tal vez tu próxima gran oportunidad no dependa de un nuevo esfuerzo, sino de liberar a alguien y liberarte a ti mismo a través del perdón. Hoy Jesús te hace una invitación. Perdona. No mañana, no cuando sientas que es el momento, no cuando la herida deje de doler. El momento es ahora, porque mientras más tardes, más pesado será el rencor. Perdonar no significa olvidar ni reconciliarse obligatoriamente, significa soltar. Y cuando sueltas, Dios llena ese espacio con paz y bendición. El perdón verdadero es un regalo que das, pero también un regalo que recibes, el regalo de la libertad interior. Imagina por un momento tu vida sin ese peso, sin esa herida abierta, sin esas lágrimas escondidas. Eso es lo que Dios quiere para ti, un corazón sano y en paz. Da el paso hoy, perdona, y deja que Jesús escriba un nuevo comienzo en tu historia. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte para recibir más reflexiones que transforman. Comenta con un amén si decides perdonar hoy. Y comparte este mensaje para que más corazones encuentren libertad en el perdón.